El fin de semana me leí la novela de Fabio Moravito y tengo muchas preguntas, entonces solo tenemos 15 minutos porque así se llama este programa, pero voy a ver cuántas desahogo. Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay una parte primero que tengo que decir que me parece genial, que es poner esta actividad increíble, ¿no?, en lugares tan conocidos, en lugares tan cotidianos, en una vida tan cotidiana. Es decir, este hombre que está castigado, sería la palabra, ¿no? Sí. A ir a leer, ¿no?, a ciertos lugares extraños, pero que conocemos, que existen, ¿no? A leer. ¿De dónde sale la idea? Es decir, ¿de dónde te salió esta idea de poner a este hombre tan especial, un poco aburrido de la vida, tal, hacer esta actividad tan rara en paisajes tan cotidianos, ¿no? Como, pues, la casa de algunos viejos, la casa de los primeros retrasados mentales, la casa de una mujer, ¿no? Y después ya en la tercera parte pasarán cosas como quién habita esa casa, sí. ¿No? Bueno, la novela empezó como un cuento, en realidad. Que es lo que más has hecho, ¿no? Sí, sí. Y se fue extendiendo porque este personaje, que es un lector a domicilio, que es una actividad que hace a desganas, porque efectivamente ha cometido algún delito y tiene que hacer un trabajo comunitario para expiar la culpa, pues. Nació como un cuento y luego me di cuenta que podía crecer precisamente porque él tiene que visitar varias casas, varios domicilios. Pero donde creo que sentí que podía ser una historia, una novela, fue cuando pensé que, a pesar de tener una muy bella voz y ser una persona instruida, es decir, con todas las herramientas para ser un buen lector, que le gusta la lectura. En algún momento, sé que vas a contar ahora, no lo adelanto, pero en algún momento dice, no, es que el fin de semana, no sé qué, me lo leí, no sé qué, claro, ¿no? Porque ¿qué le pasa a este buen lector cuando va y lee? Que no se involucra con lo que lee, ¿no? Eso es lo que le ocurre, que realmente no logra entender lo que está leyendo. No por un problema mental, neurológico, sino porque simplemente está hastiado de muchas cosas y entonces, viéndose obligado a hacer esa actividad, la hace, pero sin la menor pasión. Y eso se lo reprochan. Sí, y además es muy consciente de lo que le pasa. Claro. Insisto, en aquella parte, a la mitad tal vez del libro, en donde él dice, no, es que me lo leí, ¿no? Claro. En mi casa o tal y cual, y me lo leí rápido porque quería entenderlo, porque aquí yo cuando leo no entiendo nada. Exacto. ¿No? Lo admite sin mayor problema. Lo cual además, él va teniendo sus conflictos o sus relaciones con cada uno de los personajes que visita, pero por ejemplo, hay un par de personajes, ¿no?, a los que primero visita, pero que se lo reclaman después, donde lo cachan, ¿no? Le dicen, no, tú vienes aquí de poesía, ni te gusta, cuando lees poesía, lo otro ni lo entiendes, que empiezan a descubrir eso, ¿no? Que claro, esa debilidad. ¿No? Esa debilidad. En ese sentido también, o por lo menos yo lo entendí como una reflexión sobre la lectura también, y sobre la relación con la lectura, ¿no? Claro, porque yo creo que eso que le pasa al protagonista de mi novela nos ha pasado muchas veces, que leemos un poco por arriba, distraídos, pensando en otra cosa, no le hacemos justicia a lo que estamos leyendo, y bueno, eso pasa muy a menudo, ¿no? Sí. Ahora, en él digo creo porque finalmente cuando uno termina de escribir un libro se convierte un poco en lector, un lector más de lo que ha escrito. No es que su palabra valga más que la de cualquier otro lector. Pero creo que en su caso, ese reproche que le hacen, que parecería bastante irrelevante, bueno, ok, no te involucras, tampoco es tan grave, ¿no? Sin embargo, a él le toca una fibra profunda y, de algún modo, ese reproche se convierte en un cuestionamiento muy profundo de su forma de ser y sobre todo de su momento vital, ¿no? Viviendo en una ciudad que detesta, teniendo relaciones más bien conflictivas con quienes lo rodean,
viviendo con un padre que se está muriendo. Su hermana, ¿no? Un personaje importantísimo, claro, porque es en parte reflejo, exacto, en parte redescubrimiento lo que pasa con su hermana. A veces lo sorprende, a veces no la soporta. Hay como ¿no? una relación de amor y odio. Claro, ¿no? Es decir, ese camino al lado de la hermana todo el tiempo es muy interesante porque lo construye, es un bonito personaje pero lo construye más personaje a él todavía. Claro, claro. ¿No? De hecho, creo que lo van construyendo todos estos escuchas que lo reprochan o lo elogian, o algunos profundos, otros superficiales, y él se va haciendo a medida de esos encuentros, porque es un personaje muy permeable. Es algo que a mí siempre me ha interesado. Esos personajes muy vulnerables, que están en un momento crítico de su existencia, que eso les da mucha debilidad, pero paradójicamente mucha fuerza. Es decir, son débiles, pero de un modo paradójico su debilidad sirve para que denoten muchas cosas, detonen muchas cosas alrededor. Es decir, frente a un personaje débil, vulnerable, uno puede abrirse mucho más fácilmente que frente a personajes poderosos o de aplomo, firmes. Tiende uno a abrirse sin mayor problema. Es interesante porque un personaje que parecía estar sumergido en el tedio de su vida es un personaje que nunca deja de hacer cosas, ¿no? Le ocurre de todo. Que todo el tiempo él está haciendo cosas, le ocurren cosas y le interesan las cosas que le ocurren y reflexiona sobre las cosas que le ocurren, ¿no? Es a veces muy duro con la gente que se enfrenta, pero hay otros a los que empieza a entender también, ¿no? Claro. Pero que nunca deja de hacer. Entonces, uno entiende que no es un personaje sumergido en el tedio, sino en otro tipo de crisis, ¿no? Sí, está buscando algo, no sabe qué es, y está presionado por muchos lados, se siente mantenido en casa de su padre, y va descubriendo transformaciones también. Por ejemplo, la cuidadora de su padre, que al principio es un personaje tan apocado, y poco a poco empieza a potenciarse, incluso de una manera erótica, a pesar de ser una señora sin mayor chiste sexual. Es decir, alrededor de él como que los satélites que giran alrededor de él empiezan a cobrar... El general o coronel. El coronel. Y su deuda y la intervención de la hermana y tal, ¿no? Es decir, sí va encontrando personajes diferentes, ¿no? Sí, sí. Con los que, insisto, puede ser muy duro en sus reflexiones. Sí, aunque de hecho, va y sigue leyendo, claro, ¿no? De hecho, con quienes se lleva mejor son con las meseras de Sambor. Ahí sí, él está enamorado del Sambor de piedra. Del Sambor de piedra. Estuve hace unos días ahí, por cierto, sí. A ver, dime una cosa, te la tengo que preguntar. ¿Tú vives en Cuernavaca? No, por suerte. ¿Has ido mucho a Cuernavaca? He ido mucho porque ahí creo que vivían tienes mis padres. Ahora voy menos porque mis padres... menos, porque es el retrato de esa ciudad, ¿no? Una ciudad... Sí, es una ciudad que a mí siempre me ha parecido fallida, vamos a decirlo. Es decir, que tenía todas las herramientas para ser una ciudad casi perfecta, en belleza, en clima, Y se ha olvidado, pues, de ponerse al corriente, como que siguió siendo el pueblote de fin de semana de la Ciudad de México, y no se dio cuenta esa ciudad que ya tenía población e infraestructura de una ciudad importante, pero nunca se dieron cuenta. Todo. Me encanta porque no hay peor retrato, yo creo, de una ciudad, entendiendo que es el que a él le gusta, que todo el mundo tiene que ir al mismo café. Claro. No hay 4 cafés en Cuernavaca, ¿no? Entonces, de alguna manera, el Sambor de Piedra también es un retrato de una ciudad que no, es que si te quieres tomar un café y ver a un par de gentes y saludar a un par de gentes, solo hay uno, solo está eso. Ahora, yo es lo único que salvo de esa ciudad, ¿eh? El Sambor de Piedra me parece... Lo siguen rescatando. Sí, claro, ¿no? Que sí. Pero claro, porque, pues... ahí va la ciudad, de alguna manera, que es un poco lo que está muy bien contado, ¿no? Es muy bien retratado, ¿no? Más allá de las albercas y más allá de todo lo otro que es, ¿no? Claro. Sí, lo de Sambor, o sea, yo durante muchos años escribía en Sambor. Y realmente la pasaba muy bien. Y claro, me hacía amigos de las meseras, que sabían que yo escribía y sabían lo que yo comía. No había necesidad de que yo pidiera. Y se creaba una complicidad muy sabrosa. Y yo me sentía acompañado. Incluso recuerdo una que era particularmente simpática y que cuando veía que yo me distraía o que estaba papando mosca,
me tocaba la mesa, pasaba diciendo, hay que escribir. Concéntrese. Eso está bien. Ahora, decías, ¿no?, que tal vez la mejor relación la tiene con las meseras del Sambors de Piedra. Porque es un tipo muy duro con su alrededor también, ¿no? Es decir, creo que es en la tercera parte cuando le ofrece a aquella mujer un tequila y tal, y luego se la encuentra, ¿no?, desnuda como esperándolo, pero no. Es durísimo con ella, en su descripción de esta mujer que sí parece quiere un poquito con él y no sabe cómo acercarse. Sí. Es durísimo, pero es durísimo con el que llama retrasado mental, porque es un poco retrasado mental, ¿no? Es muy duro con los demás. Y sobre todo duro consigo mismo, porque llega un momento, sí, sobre todo después de esa velada bohemia muy cursi, que ese es un toque también muy provinciano, en donde fracasa rotundamente, porque es el único realmente que entiende la poesía, y los demás tienen éxito porque son declamadores cursis, y eso es lo que quiere la gente. Y él se da cuenta que ha fracasado en serio, es decir, que no entendió, que no supo, que no tuvo la humildad como para entrar en ese espíritu bastante cursi, pero finalmente genuino, de una velada de gente que no pretende ser poetas, pero que aman la poesía. Y él, desde su pues en cierta soberbia, pues los desdeña, pero luego se da cuenta de que ha fracasado rotundamente, de que al momento de declamar la poesía no se acuerda de nada, lo hace muy mal, y empieza ahí, sigue cuestionándose, es decir, es un personaje que no encuentra dónde estar. Porque me encanta esto que dices, porque ese es el conflicto, digamos, original del personaje. Este hombre que lee sin atención, pero que de alguna manera entretiene, fascina y encanta a quienes les está leyendo, ¿no? Sí, claro. Es decir, de alguna manera disfrutan más la literatura, claro, los otros que quien tiene el oficio y lo lee en casas y es claro lo que hace, ¿no? Claro. Y ese es el conflicto original, de alguna manera, de él, el que después se va agrandando, ¿no? Claro, eso era lo que decía esos personajes. Por ejemplo, El extranjero de Camus, que tal vez es el paradigma de esos personajes derrotados, aparentemente excluidos, al margen de la comunidad, y que se vuelven importantes para todos aquellos que los tratan de una manera extraña, porque pareciera que no tienen nada que hacer, nada que decir, nada que ofrecer. Y sin embargo, su presencia precisamente vencida es lo que los hace sumamente atractivo y casi indispensable. Además de todo lo que le hemos contado, usted se va a entretener porque las interacciones con sus clientes, sus pacientes, quienes sean, siempre le sacan uno una sonrisa diciendo, ay, este cabrón. Fabio, mil gracias. Se llama El lector a domicilio, 6º piso, ya está a la venta, corra. Yo me lo eché rapidito, fin de semana. Que le vaya muy bien, buenas noches.